Qué gusto estar de vuelta aquí en el sur. No sé hace cuántos kilos no nos vemos. La gente en la iglesia es pesada. Pastor, estamos orando por usted, está enfermo. Antanoche me mandaron por audio una oración enorme porque pensaban que yo estaba enfermo. Dios de los cielos, no estoy enfermo, estoy súper bien, estoy feliz. Miren, fuera de toda broma, bueno, vamos a hacer una más, ¿sí? Yo amo venir al sur, creo en lo que Dios está haciendo y estuvimos ya en un congreso del sur anterior y todos los congresos del sur que hayan a futuro sí o sí me tienen que invitar, porque si no me invitan le voy a contar a mi mamá. Demasiado gusto de compartir con ustedes. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que sea su Espíritu Santo el que nos esté hablando. Amén. Padre, este tiempo no es nuestro, Señor, es tuyo. Y Padre, pedimos que podamos cumplir la palabra que dice que nosotros aprovechamos bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Se vienen tiempos peligrosos y pedimos que tú nos prepares y que nos des, Señor, tu visión, que se pueda cumplir tu palabra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Oro para que en este congreso, para muchos de los que vinieron, haya un antes y un después, Señor. Un tiempo de rompimiento, de transformación, de renuevo, Señor, de ese hombre interior. Padre Santo, para que alcancemos esa madurez que tu palabra nos exige a tener, Señor. A la estatura de ese varón perfecto, Señor, queremos llegar y pedimos que la punta de lanza de eso sea este Congreso del Sur, Señor. Bendice tu palabra y bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dice, amén. Me toca también compartir la palabra mañana y el domingo a la mañana, para los que se congregan aquí también, gloria sea el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 17, reitera una promesa que aparece en el segundo capítulo también de Joel. Pero quiero leerles lo que dice Hechos 2:17, porque dice en los postreros días. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros días? Dice, derramaré de mi espíritu, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué tremenda palabra y qué tremenda promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Pero para que entiendan el grueso del mensaje que Dios puso en mi corazón para su iglesia y para este congreso, quiero usar el recorrido de uno de los grandes profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, que fue discípulo de Elías. Y le puse un título, si podemos mostrar la presentación, el título de la palabra que me dio el Señor: profetizar, soñar y visionar. Hay un recorrido para recibir esa unción y para recibir la promesa de Hechos 2:17. Tenemos que hacer un recorrido y les quiero llevar por el recorrido de Eliseo. Eliseo va de la mano de Elías, su líder, su discipulador, y recorren 4 lugares específicos. Es lo mismo que yo les diga a ustedes. Comenzamos en Posadas, de ahí nos fuimos a Nueva Alborada, de ahí pasamos a Carmen del Paraná para terminar en Encarnación. 4 lugares específicos por el cual quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, llevarles hoy para que entiendan cómo en tu vida se va a cumplir la promesa de Dios. La palabra nos muestra claramente algo pasó en Gilgal, algo tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué simboliza espiritualmente Gilgal? Quiero que escuchen bien. Gilgal es el lugar donde Dios le lleva a su pueblo para que pueda dejar de vivir por vista y comience a vivir por fe. Ese es Gilgal. El paso número 1
para que yo pueda recibir toda la promesa de Hechos 2:17. No hay que romantizar la palabra. Las promesas de Dios se van a cumplir, sí o sí. Sí o sí, yo puedo elegir ser parte de las promesas o puedo elegir mirar la promesa cumplida en otro. Yo prefiero ser parte de las promesas, pero para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, tengo que entender cuál es el recorrido que Dios quiere que yo haga para apropiarme de las promesas, porque los violentos arrebatan el cielo. Los activos, los osados, los que tienen coraje, los que dicen que sí a pesar de todo, ellos son los que arrebatan las cosas que Dios quiere darnos. Amén. Entonces, paso número 1. ¿Por qué arrancamos en Gilgal? Porque tenemos que vivir por fe. Y la fe no es decir, yo creo que a fin de mes voy a tener un auto. Esa no es fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y la fe son cosas de reino, no son cosas humanas. Si Dios a mí me da un auto, gloria a Dios, pero eso no es producto de mi fe. Eso es una añadidura. Perseguimos los tesoros de este mundo. Anhelamos las añadiduras, pero tenemos que desear la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Jesucristo es la plenitud. ¿Y qué se acaba en Gilgal? El maná. El maná terminó. Pero hay otra cosa que también se acabó desde Gilgal en adelante, porque dice que durante muchos años en todo el desierto, cuando era de día, al pueblo de Israel le guiaba una nube. Esa nube era de Jehová, era Dios mismo que guiaba a su pueblo. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Llegaba la noche y en lugar de ser una nube, era una columna de fuego. Y cada vez que esa columna de fuego se movía de noche, todo el pueblo de Israel se tenía que levantar a seguir esa columna, porque representaba la guía y la presencia de Dios mismo. Pero cuando llegan a Gilgal, desde Gilgal en adelante, nunca más se vuelve a ver la nube de día y nunca más se vuelve a mencionar la columna de fuego de noche. ¡Wow! Desde ahora, desde Gilgal, ¿saben lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Tiene que empezar a vivir por fe. Vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que no se ve. Si yo veo la nube, ok, es fácil seguir la nube. Si yo veo una columna de fuego, es fácil seguir la columna de fuego. Pero ¿saben lo que cuesta un poco más? Es decir, que yo sé que Dios está aún en medio de mi prueba. Yo sé que la columna de Dios sigue ardiendo a pesar de que yo no le siento. Yo sé que de día o de noche Jehová está conmigo, porque Él dice que estaré con ustedes hasta el fin. Entonces Él va, Él sigue, independientemente de lo que siento, de lo que veo, o de lo que soy o lo que no soy. Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Tenemos que saber que Dios está con nosotros independientemente de nuestra condición, independientemente de lo que ven nuestros ojos humanos. Gloria sea al Señor. Gilgal es lo que activa la fe. Jesús, cuando le adelanta a Pedro de que le va a negar 3 veces, Jesús no le mira a Pedro y dice: pobrecito Pedro, vas a atravesar una temporada horrible, pero Pedrito, cuando quieras vení corriendo a mis brazos. Él le dice: Pedro, no te preocupes, yo ya oré para que tu fe no perezca. Tenemos que orar para que se active una fe verdadera en el cuerpo de Cristo. Porque estamos vendiendo ideas que no son bíblicas. Estamos vendiendo esperanza por fe. Estamos vendiendo buen ánimo por fe. La fe es creer que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Imposible. A mí que me toca lo posible, a Él que le toca lo imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Hoy se va a reactivar tu fe. Si llego a patear algunos de estos es porque estoy muy animado. De repente esta conferencia se va a llamar Red of Bands, porque me permiten predicar hoy. Amén. Amén. Gente, sin fe, quiero decirles algo, un flash informativo. Sin fe es imposible recibir nada que venga del cielo, porque todo lo que Dios da es producto de mi fe. Dice Juan, vuestra fe os ha salvado. Tu fe desata el cielo. Tu fe abre las compuertas del cielo. Pero sin fe, por eso es imposible agradar a Dios. Porque Dios tiene un corazón dadivoso. Dios quiere darnos lo suyo. Pero para que recibamos lo suyo, tenemos que pensar como Él y ver como Él. Y tener su mismo sentir. Y la fe es lo básico, lo básico. Entonces, quiero que le digas al que está al lado, activa tu Gilgal, activa tu fe, activa tu fe. No me convence. Sacudirle al que está al lado y decirle, activa tu Gilgal, activa tu fe. Gloria a Dios. Vamos a la segunda de nuestras 4 paradas. La segunda parada, Betel. Digan bien fuerte conmigo, Betel. Ahora como si fuera que almorzaron y merendaron. Betel. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2:2. Miren lo que dice la palabra. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. No te dejaré. Eliseo tenía una relación tan hermosa con su líder. Y Eliseo sabía, yo tengo que estar con este hombre, porque yo voy a aprender de él. Él es un ejemplo para mi vida. Él tiene una unción que yo estoy buscando y que yo estoy queriendo. Hay que saber con quién asociarse para ir creciendo y madurando en el Señor. Y todos queremos recibir las promesas de Dios, pero para eso también tenemos que pasar por nuestro Betel. Gilgal despierta la fe, pero Betel es otra cosa. ¿Qué pasó en Betel? Algo pasó en Gilgal, pero también algo pasó en Betel. ¿Por qué es tan importante Betel? Les voy a llevar al origen de Betel para que se me entiendan. Vamos a recorrer la palabra hoy, porque si hay una cosa que quiero que salgan de aquí, no quiero que salgan animados, quiero que salgan renovados. Y para salir renovados, tenemos que salir con un hambre de la palabra. Con un hambre de la palabra que no vamos a querer soltar más al Logos, al Verbo de Dios, al que es la palabra, a Jesucristo. Vayan conmigo a Génesis 28. Vamos a leer del 10 en adelante. Miren lo que dice. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Digan conmigo, soñó. Vamos al versículo 15. Miren lo que dice del 15 en adelante. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiero que alguien reciba esa porción de la palabra. Me dice el Espíritu Santo que te diga, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que yo te prometí y todo lo que te he dicho, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y atiendan la próxima frase. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces vinimos a la iglesia
Y Dios estaba y nosotros no lo sabíamos. ¿Cuántas veces nos pusimos a orar en medio de nuestra tribulación pensando que Dios no estaba y siempre estuvo? Recuerdo un día estaba yo orando en la presencia del Señor y el Espíritu Santo me mostró momentos de mi vida pasada cuando yo era mundano y me trajo a memoria una ocasión en particular. Era el día 24 de diciembre, Nochebuena, y yo estaba en la cocina de la casa de mi papá. Tengo 2 hermanos, uno mayor, otro menor. Yo soy el jamón, queso, lechuga y tomate del sándwich. Y mi familia, Satanás la destrozó. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Yo fui drogadicto. Un desastre en mi hogar, un desastre. Y ese día 24, en la cocina había un televisor chiquitito y yo estaba solo. En Estados Unidos estaba haciendo la universidad. Un hermano estaba con unos amigos en un lado, mi otro hermano estaba fuera del país, papá estaba trabajando como médico, mamá estaba fuera del país, no tenía a nadie. Y recuerdo haber dicho estas palabras mirando la tele, solo. Dije, yo creo que esto es el fondo del fondo. No tengo a nadie. Y el Espíritu Santo me llevó a ese momento en mi vida y me dijo, te quiero mostrar quién estaba contigo. Y me mostró 2 brazos de Dios que me abrazaba y yo ni le conocía. Y me dijo, yo siempre estuve contigo porque yo sabía que tu final iba a ser diferente a tu pasado, que tu mañana iba a ser mejor que tu ayer y que tu destino es el que yo sellé para tu vida. No es lo que Satanás decreta, es lo que Dios promete. No es lo que Satanás decreta, es lo que Dios promete. Jacob dice, tuve miedo. Cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Qué lindo que te pueda dar miedo la presencia de Dios, porque Él es todo. Es mucho más de lo que nos imaginamos. La eternidad a Dios le queda pequeña. Porque Isaías dice, Jehová habita la eternidad. Él es más grande que la eternidad. Porque es Dios. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derrama aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Betel. Gilgal es el lugar donde Dios nos lleva a activar la fe, pero Betel es el lugar de la activación de los sueños de Dios. Los sueños de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Cuántos quieren recibir la promesa del Espíritu Santo? Todos queremos eso. ¿Cuántos quieren el pleno derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre la vida de sus hijos, sus hijas, para que puedan empezar a profetizar, para que los ancianos empiecen a soñar sueños y se cumpla la plenitud del plan de Dios? Para eso hace falta fe, pero también para eso hace falta soñar. Y no es soñar tus sueños. Nuestros sueños, gente, son muy limitados porque tenemos una mente limitada. Yo recuerdo que mi sueño máximo era casarme con Paola, quien les manda saludos. ¡Ay, cómo sueño! ¡Ay! Veía que cruzaba por la calle. Yo, ¡ay, Señor! Ay. Yo, ¿qué sueño? ¿Cómo sueño? Los jóvenes están soñando mucho por ahí. Y una vez el Señor me dijo, deja de ser antibíblico. Deja de ser antibíblico, porque yo te voy a mostrar cuál debería ser el tamaño de tus sueños. Cosa que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son las que le esperan a los que aman al Señor. Tus ojos no han visto todavía lo que se viene. Tus oídos no lo han oído. No ha subido siquiera a tu corazón. ¿O ustedes creen que a Dios le cuesta que toda encarnación se rinda a los pies de Cristo? La mano de Dios no se ha acortado. Lo que se ha acortado son los sueños de sus hijos. Y lo que tenemos que volver a resucitar son los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Hay que soñar y soñar en grande. Tenemos que visitar cómo anda mi Betel. Una vez se acercó un joven. Me dijo: pastor, vos estás hablando de soñar, pero yo nunca tuve siquiera un sueño lindo. Mi mamá me abandonó. Mi papá nunca le conocí. Andaba por la calle. Me violaron cuando tenía 8 años. Pastor, enséñame qué significa soñar. Y le dije: la única manera es pensar los pensamientos de Dios. La única manera es sentir lo que Dios siente. La única manera es ser un apasionado por lo que a Dios le apasiona. La única manera de que vas a despertar los sueños en tu vida es cuando comenzás a entender de que sos producto de un diseño perfecto de Dios, de que fuiste hecho para toda buena obra, de que no sos un accidente, sino que sos producto de un amor tan ilógico, de un amor tan incomprensible, de que un Dios haya descendido a la tierra por vos, porque cuando Jesús estuvo colgado en esa cruz, se acordó de tu nombre y de tu apellido, y lo hizo por amor. Pero coloca sueños por razones específicas. Yo les abro mi corazón pastoral, gente, y yo sé que el pastor Aldo, la pastora Patti, entiende lo que voy a decir. Nada desgarra más mi corazón cuando veo a tantas personas que yo sé que son diamantes, siervos, siervas potenciales del Señor, especialmente jóvenes, gente llamada, gente escogida para hacer tremendas obras de parte de Dios, y que cuando se convirtieron tenían sueños enormes para Dios, pero en el caminar de su vida, por alguna razón, por A o B o Z motivo, de repente esos sueños se apagaron. De repente esos sueños como que se esfumaron. ¿Y por qué esos sueños se diluyen? ¿Por qué esos sueños se mueren? Y no sé. Puede ser por pecado, puede ser porque alguien le hirió, puede ser por desconocimiento. No sé cuál es el motivo, pero nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la obligación de levantar al que está caído, de recibir al débil en la fe, de entender que no somos jueces de nadie y que lo que nos va a reclamar el día de mañana, dice la palabra, de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca vas a dar cuenta. Y yo prefiero usar mi boca para empoderar y levantar y reconciliar a las personas que están alejadas del Padre, para que se acerquen de vuelta al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué sirve mi vida si no voy a ser un reconciliador? De repente nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos creemos tan santos que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y nos sacó del fondo del pozo. Y de ese pozo nunca me voy a olvidar, porque me permite saber de que todo lo que hago y todo lo que sé y todo lo que doy es porque primero lo recibí yo por gracia. Y la palabra me obliga a dar de gracia lo que recibí por gracia. Y hay que soñar. Esa es mi oración, que todos y cada uno de ustedes vuelvan a soñar. Si nunca soñaste, sé osado y soñá, porque aún tu sueño más alocado es pequeño para Dios. Que vuelvas al lugar profético de tu vida, donde recibiste esa palabra ilógica,
porque a muchos Dios les entregó esa palabra. Y yo le pido al Señor en esta noche que resucite tu Betel, que resucite tu Betel. En el nombre de Jesús. Vamos a la tercera parada. La tercera parada es Jericó. Jericó, Segunda de Reyes 2:4. Dice: Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a... ¿Dónde le envió? A Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Todos queremos recibir la unción de Dios, pero no es solamente pasar por Gilgal para despertar tu fe. No es solamente atravesar por Betel para activar tus sueños. Es también alcanzar Jericó. Así como algo pasó en Gilgal, algo pasó en Betel, también algo pasó en Jericó. Jericó es importantísimo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Josué y de cómo el pueblo de Israel, de la mano de Josué, bajo el liderazgo de Josué, conquista Jericó? ¿Cuántos conocen ese relato bíblico? Amén. ¿Qué simboliza entonces Jericó? Gilgal es el lugar donde se despierta nuestra fe. Betel es el lugar donde se despiertan nuestros sueños. Pero Jericó es otro lugar necesario. Y si tengo que pensar en el lugar donde más se tranca el Hijo de Dios, no es en Gilgal, porque amamos que se nos despierte la fe. No es en Betel, porque nos gusta mucho despertar sueños. Es en Jericó, porque Jericó representa el lugar de la batalla necesaria. Y hay mucha gente que confunde la batalla que Dios nos pide que libremos versus una guerra que ya ha sido ganada por Cristo. Y muchos tienen miedo de batallar porque se olvidan de que no somos nosotros los que libramos la lucha. Es Dios el que pelea a nuestro favor. Pero este es el lugar de batalla, un lugar de confrontación. ¿Contra quién? Para atravesar Jericó y conquistar Jericó, ¿qué había del otro lugar del muro? Estaban los enemigos, estaban los gigantes. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a todos nosotros en esta noche? Si querés recibir mis promesas, si querés recibir mi unción, si querés tener mi poder, si querés ser parte de esa generación de Hechos, capítulo 2, versículo 17, es tiempo que atravieses tu Jericó. Es tiempo que te enfrentes primeramente a los muros, porque Jericó era una ciudad que estaba totalmente protegida por unos muros gruesísimos, enormes, altos. Y muchos cristianos llegan a los muros y ahí se frenan. Y muros hay muchos. Les muestro algunos muros. El muro del miedo. El muro del ya no puedo. El muro del a mí nadie me ama. El muro de mi soberbia, de mi autosuficiencia, de mi fuerza propia, de mi sabiduría. Entonces, todos estos son muros. ¿Y Dios qué quiere? Dios nos quiere ungir, pero para que podamos recibir la unción de Dios, tenemos que derribar los muros en nuestras vidas. Y para que se derriben los muros, tenemos que empezar a dar vueltas al Jericó. Y tenemos que hacerlo en silencio. Porque muchos hijos de Dios se pasan quejándose al hermano, al líder, al pastor, inclusive a Dios, todo el rato con quejas, con murmuraciones. Y Josué le dice a todo el pueblo: shut up. Van a empezar a dar vueltas en silencio, porque llega un momento en donde sí Dios te autoriza no a murmurar, no a decir cosas que no tienen sentido, sino a que pegues un grito. El grito es de victoria. Porque Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, dice al final del relato, clamando a gran voz.
Y yo digo, wow, un hombre que estaba físicamente ya antes de partir, le pega un grito de victoria y dice, consumado es. Mi victoria está en aquel que ya la ganó. Ahí está mi victoria. Entonces, qué importante es saber cómo clamar, cómo creer. ¡Wow! Porque dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 20, dice el pueblo gritó. El pueblo gritó. Qué importante es tener ese rugir dentro nuestro. Pedimos tanto perdón y permiso por cosas por las cuales no tenemos que pedir ni perdón ni permiso. Dice la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Dice, y hacer discípulos. No hay otra vuelta que darle. Tenemos que accionar, como bien decía el pastor. Tenemos que activar la fe, porque la fe sin obras es muerta. Y yo sé que dentro tuyo se va a despertar la voz del Espíritu Santo y vas a empezar a rugir y vas a empezar a gritar y vas a empezar a predicar y vas a empezar a encender ese fuego del don de Dios que hay en ti, porque ese fuego no viene de la tierra, no viene de tu pastor, viene de Dios mismo, de Dios mismo. Él te unge, Él te enciende, Él te da la pasión, Él es la fuente de todo, Él es el que va a hacerlo en tu vida. Lo va a hacer Dios. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y yo quiero declarar algo sobre tu vida en esta noche. Hay muros que se van a derrumbar en tu vida. Llegaste a este congreso diciendo, bueno, voy a ver qué tal. Bueno, va a estar mi pastor, si no me ve me va a retar. Bueno, no sé, yo te voy a decir una cosa. Dios te trajo aquí para derribar muros. Pero te pido un favor. Te pido que guardes tu escarbadiente. Guarda tu escarbadiente, porque dar pinchazos al aire con un escarbadiente no le mata ni al mosquito. Y nosotros cada vez que queremos batallar en nuestras fuerzas, le estamos denegando a Dios su autoridad y su poder. Cada vez que yo entro en mi propia mente y yo actúo según mi propio entendimiento y lucho en mis propias fuerzas, lo que le estoy diciendo a Dios es que yo no quiero tu fuerza, prefiero la mía. Yo no quiero tu poder, prefiero el mío. Imagínense el trueque tonto que hacemos de dejar de lado el poder de Dios, porque yo puedo sacar mi escarbadiente, pero prefiero desenvainar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prefiero desenvainar a aquel que me da una arma de guerra como ningún otro. Porque Él, dice la palabra, es el que pelea mi batalla. Él es el poderoso en batalla. Él. Yo tengo que ir a ver la victoria que Él me da. Aleluya. Vamos a un último lugar. Vamos a un cuarto y último lugar en nuestro recorrido. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Cuarta parada, el Jordán. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Todos los que queremos recibir esa promesa de Dios, esa plenitud del Padre, esa llenura del Espíritu, sí o sí tenemos que llegar hasta las aguas del Jordán. Porque está muy bien tener fe. Está muy bien empezar a soñar, está muy bien batallar la batalla necesaria, pero sería terrible que no alcances a atravesar tu Jordán. Imagínense quedarse en un partido de fútbol al minuto
89.5 y que el equipo contrario te meta un gol en el tiempo de adición. Algo pasa en el Jordán. Algo importante tiene para mostrarnos el Jordán. Es aquí en el Jordán donde Eliseo le pide algo a Elías. Le pide algo loquísimo. Le dice: Elías, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Miren, Elías tenía tanta unción que mató solito a 400 profetas de Baal. Elías tenía tanta unción que le dijo al cielo: no lluevas, y 3 años no llovió. Elías tenía tanta unción que resucitó muertos. Y este caradura de Eliseo le dice: quiero el doble. ¿Cuántos quieren ser más ungidos que su pastor y su pastora? Todos tendrían que decir amén. Y los que más desean eso son ellos. Mayores cosas, mayores cosas. Eliseo pide lo correcto. Pero es fundamental entender que esto pasa en el Jordán. ¿Qué simboliza el Jordán? Nos simboliza la fe, nos simbolizan los sueños, nos simboliza la batalla. Simboliza el lugar de la visión. El lugar de la visión. Digan conmigo: visión. Porque fíjense, Elías le responde a Eliseo en el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Dice: cosa difícil has pedido. Qué bueno que empecemos a pedir cosas difíciles. Amén. Tenemos que empezar a pedir cosas difíciles. A Dios le agrada. Y miren las 3 palabras que vienen después. Si me vieres. Si me vieres. Atiendan esto. Cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no me ves, que yo soy quitado de ti, no va a ser hecho. Aquí en el Jordán es donde Eliseo ve lo que nadie vio. Eliseo le vio a Elías subirse al cielo en un carro de fuego, dice la palabra, con caballos de fuego, en un torbellino. ¿Qué vio Eliseo? Vio lo imposible. Eliseo vio algo que no era terrenal. Eliseo vio activado algo celestial. Por eso que Elías sabiamente le dice: si tú me vieres que Dios me lleva y me quita de ti, y tú ves caballos de fuego, carros de fuego, un torbellino, Dios te dio la visión. Y si te dio la visión, te da la unción. Si te dio la visión, te da la unción. La unción se recibe por producto de 2 cosas: la absoluta gracia de Dios, pero también porque uno la paga, la busca. Eliseo se pasó años obedeciendo a Elías, siguiendo a Elías, orando, pagando precio. Elías sufrió mucho, Eliseo sufrió a su lado. Hay que pagar un precio para recibir la unción, porque la unción viene como producto de una aceituna que es prensada, que es tratada, que es resecada, pero sale lo más glorioso que viene de Dios. Esa es la unción. La unción no es producto de una imposición de mano, la unción no es producto de una oración en particular, la oración no es producto de un congresito, la unción es producto de una vida que le dice permanentemente a Dios: sí, no importa las circunstancias, sí Señor, no importa la tribulación, sí Señor, no importa que me des o no me des, yo busco conocerte y yo no quiero ser ungido para recibir aplausos, quiero ser ungido porque quiero marcar esta generación con el sello del Espíritu Santo. En Gilgal comenzó un proceso en la vida de Eliseo de dejar de mirar con sus ojos humanos. Por eso Eliseo, años después, cuando estaba su sirviente con él, su sirviente vio una multitud de enemigos. ¡Ah! Y Eliseo, tranquilo,
porque en el Jordán había recibido la visión. ¿Y qué dice Eliseo? Padre, abre sus ojos para que vea lo que yo ya veo. Lo que yo ya veo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Te pueden venir con ejército, te pueden venir con espada. No te va a salvar lo que tus ojos humanos ven. Tus ojos humanos van a ver un diagnóstico médico. Tus ojos humanos van a ver una ciudad que se rinde a la carne de Baal. Tus ojos humanos van a ver una familia dividida. Tus ojos humanos van a ver el hermano que nunca va a cambiar, el líder que jamás va a cambiar. Pero tu visión te la da Dios. Tu visión, dice Pablo, ya no vivimos por lo que se ve, porque las cosas que se ven son temporales. Vemos lo que no se ve, porque las cosas que no se ve son eternas. Tenemos que anhelar lo del cielo, no lo de la tierra. Tenemos que colocar nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, porque de ahí viene la visión para que aquello que el Padre quiere del cielo se cumpla aquí en la tierra en este tiempo. Hace falta visionarios, porque tenemos que traer la eternidad a la vida de mucha gente aquí que se está ahogando en su finito ser. Y el Jordán es donde ya no vemos lo posible, empezamos a ver lo imposible. Ustedes saben que pasa una cosa más también aquí en el Jordán. Algo impresionante pasa. Al ir al cielo, a Elías se le cae un pedazo de su ropa. Se le cae un manto. Y Eliseo va y recoge el manto. Y qué interesante que durante estos 4 lugares, en Gilgal, en Betel, en Jericó, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, yo me voy. Quédate tú aquí. Y Eliseo siempre le dijo, no, yo me voy contigo. Me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo. Pero Dios mismo le llevó a Elías de la presencia de Eliseo. ¿Por qué? Porque ya era tiempo que Eliseo sea más que Elías. Y hay veces que el Señor te saca bajo la sombra de alguien y te va a doler porque hay amor, pero es porque Dios te quiere llevar a otro nivel, te quiere madurar. Hay a veces separaciones que son necesarias de parte de Dios, porque lo peor que uno puede tener es una codependencia de una persona humana. Tenemos que depender plenamente de Dios. Tenemos que empezar a verlo a Él y no ver que el líder de célula tiene la respuesta, que el pastor siempre me va a responder. Hay que ir al secreto de Jehová y ahí es donde uno madura. Ahí es donde Dios te desprende de tu dependencia de los seres humanos y empieza uno a depender solamente del Espíritu Santo. ¿Soy sujeto a mi pastor? Sí. ¿Hago la visión de mi iglesia? Sí, absolutamente. Pero nada supera una dependencia plena del Espíritu Santo de Dios y un amor profundo por esta palabra, porque nada te hace libre si no es la verdad. Nada te lleva a la respuesta de todo si no es por la palabra de Dios. Nada te abre la visión como la palabra. Acá hay una separación. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir Deuteronomio 11:31. Atienda lo que dice Deuteronomio 11:31. Dice, porque vosotros pasáis el Jordán. ¿Para qué? Para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. Nuestra herencia, gente, no son los bienes materiales. Nuestra herencia son las almas que llegan a los pies de Cristo. Esa es nuestra herencia. Esa es la corona de gozo. Que nuestra boca sea usada para que otras almas pasen de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Que mi vida sea usada para transformar la eternidad de otro. El regalo más grande, hay 2 regalos que yo estoy esperando cuando llegue al cielo. 2. El primero, que mi Padre me diga, bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero que me digas siervo inútil, porque hiciste lo justo. Yo quiero que me digas bien, buen siervo y fiel. Porque todo lo que Dios me dio aún es poco. Y sobre esto poco que Dios me dio, quiero serle fiel. ¿Qué te dio Dios? ¿Estás siendo buen mayordomo de lo que Dios te dio? Porque ¿saben? El gesto de confianza más grande que Dios te puede dar, ¿saben qué es? Una vida. Una vida. Y conozco padres que se congregan, que no le evangelizan a sus propios hijos. Pero queremos las promesas, queremos la gloria, queremos la unción, buscamos la victoria. Y Dios a mí todos los días me pregunta, ¿cómo andás por casa? ¿Cómo andamos por casa? Por eso quiero ese primer regalo recibir, que de la boca del Padre Celestial diga que fui buen siervo y fiel. Nada más que eso. Y el segundo regalo, que el Señor puso en mi corazón, es cuando me ponga enfrente las personas que por causa mía encontraron su morada celestial. Por causa de una predicación mía, por causa de una palabra que traje de parte de Dios que sanó. Una palabra tuya basta para sanar. Que yo sin decir una palabra había sido que gente me miraba, me medía para ver cuál era mi testimonio, si había coherencia en Cristo en mi vida. Y que por causa mía se animaron a ir a la iglesia, por causa mía se animaron a escuchar a un pastor, por causa mía su eternidad cambió. Gente, esto es algo de vida o muerte literal. No es un juego, no es un club social dominical, es vida o es muerte. No podemos deambular. Tenemos que atravesar el Jordán y abrir el entendimiento. Y el tiempo es corto, corto. Pero tenemos que dejar de agarrarnos de lo que fue y empezar a agarrarnos de lo que será. Porque Dios, por naturaleza, es un Dios profético. ¿Por qué te miró? ¿Por tu condición pasada? ¿Por qué te miró? ¿Por qué te llamó? ¿Por tu condición presente? Dios te llamó porque sabe el fin y sabe que tu historia va a terminar bien. Dios te llamó conforme a tu final, no conforme a tu inicio. A Pedro no le llamó desde el mar de Galilea porque era buen pescador, pero ya le profetizó que iba a ser pescador de hombres. Y este es un hombre que le negó 3 veces. Este es un hombre que le cortó la oreja al soldado. Este es un hombre que metió más la pata que cualquiera. Yo me paso metiendo la pata. Y si no me creen, pregúntenle a mi esposa. Yo peco muchísimo. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar dispuesto. No es religiosidad. La religiosidad te va a exigir perfección. Pero la gracia te exige disposición. La gracia quiere escuchar una sola palabra. Sí. Sí. ¿Me cuesta, Señor? Sí. No puedo, Señor, pero en ti todo lo puedo. Jesús, no siento nada, pero no me muevo más por sentimiento, me muevo por convicción. Y tengo un solo deseo en mi corazón, Jesús. No es que me des multitudes, no es que me aumentes la unción. Un solo deseo tengo, que me va a dar fe, que me va a devolver los sueños, que me va a ayudar a pelear la buena batalla y que me va a dar visión. Un solo deseo tengo, Señor,
el conocerte a ti. El conocerte a ti. Y quiero cerrar con una visión que me dio el Señor hoy. Hoy me llevó a la sala de terapia intensiva. Era clarísimo una sala de terapia intensiva. Y sobre la cama había una persona. Y yo no sé cómo explicarles, pero parecía un cadáver. Pero la persona estaba viviendo. Estaba recostada en la cama, toda con la sábana hospitalaria. Y pero esos blancos tipo zombie. Era un muerto, pero viviendo todavía. Y tenía conectado acá en las manos, en todos lados, tenía intravenosa. Y cada uno de los cables decía algo. Un cable decía soberbia. Otro cable decía ignorancia. Otro cable decía herida. Otro cable, y era todo el tiempo, entraba. Quiero que se entienda, estuvieron en un hospital como está la bolsita y te alimenta eso, ¿sí? ¿Se entiende esto? El suero que te alimenta el suero. La bolsa de suero tenía títulos. La bolsa de suero, y eran muchísimas. Pecado encubierto, había uno que decía pecado encubierto. Doble ánimo. Religiosidad, y la alimentaba. ¿Y saben dónde iba la mayoría de las intravenosas? En dos lugares, aquí y aquí. Y en el borde de la cama, al borde de la cama, estaba la palabra creyente, y la palabra creyente estaba entre comillas. Gente, hoy me dio esta visión el Señor, hoy. Y me mostró que entraba una persona llena de luz, llena de gloria, y tenía agarrado de su mano a Jesús, y en la otra mano tenía una Biblia. La Biblia brillaba, y venía esta persona con autoridad y empezaba a arrancar los cables, arrancaba, y a medida que iba arrancando, la persona iba reaccionando. A medida que iba arrancando, la persona se iba despertando. Y cuando terminó de tirar todo, tiró todo, y hizo así, y le empujó a Jesús hacia la persona. Jesús se abalanzó sobre esta persona, y esta persona se levantó de la muerte y empezó a vivir. Como quiero ver que dejen de haber sepulcros blanqueados en la iglesia que tienen nombre de que viven, pero están muertos, y vuelven a las primeras obras donde está su primer amor. Porque esa es la iglesia que viene a buscar Cristo. Esa es la esposa que viene a buscar Jesús, sin mancha, sin arruga, ataviada, lista, llena de aceite, con visión. Y nos queda poco tiempo, y les animo, iglesia, a que aprovechemos ese tiempo, oigamos a Dios, nos dejemos de la pavada y entendamos que nuestra misión es una misión mortalmente seria. ¿Cuántos dicen amén? Les bendigo en el nombre de Jesús.